Ahora vamos viendo unos 3 ejemplos de cómo integraríamos potencias pares de función seno y coseno, ya sea que se encuentre una de ellas sola o en forma de producto de una potencia par de seno por una potencia par de coseno. Para esto necesitaremos identidades trigonométricas a partir de las de medio ángulo, que son esta de aquí, ya sea para la función seno o para la función coseno, que sean una de estas 3. De aquí nosotros podemos despejar el producto de seno por coseno del mismo ángulo, entonces dividiríamos por 2 y nos queda esta expresión. O de aquí despejando el seno cuadrado del ángulo o de acá el coseno cuadrado del ángulo, obteniendo que entonces en este caso tendría la expresión resultante para el coseno cuadrado y esta expresión para el seno cuadrado. Por eso le llamamos identidades de doble ángulo, porque de ángulo sencillo pasamos a doble, ya sea en esta o en esta. Vamos viendo un primer ejemplo que sea una potencia 4 de seno de 3 teta, para lo que entonces aplicamos esta expresión donde ponemos el seno cuadrado elevado al cuadrado. Y entonces para esta expresión podemos aplicar esta identidad trigonométrica, la del seno cuadrado del ángulo, que va a equivaler a esto de acá. Y entonces la expresión resultante queda de esta manera, que sería, al aplicar la identidad trigonométrica a esto, entonces nos queda que es un medio que multiplica a 1 menos el coseno del doble ángulo. El doble ángulo de 3 teta sería 6 teta, y claro, esto pues quedaría elevado a esta potencia 2, aclarando que si esto fuera un seno sexto, pues entonces sería seno cuadrado elevado al cubo, y nos quedaría este producto elevado al cubo, o a la potencia según fuera el caso. Aquí nos conviene aplicar primero la propiedad distributiva y luego desarrollar el binomio al cuadrado. Entonces sería un medio de el cuadrado de un medio nos da el 1/4, que lo puedo sacar por linealidad de la integral, y el desarrollo de este binomio al cuadrado, pues nos queda el cuadrado del primero menos el doble de primero por segundo más el cuadrado de este segundo, coseno cuadrado de 6 teta. Que sería precisamente ese desarrollo de aquí. Entonces aquí aplicamos propiedad de linealidad de la integral, que daría la integral del diferencial de teta menos 2 veces la integral del coseno de 6 teta diferencial más la integral del coseno cuadrado. Aquí podemos observar que la primera es una integral directa, la segunda de igual manera va a ser una integral directa, y para esta tendríamos que aplicar a su vez otra vez la identidad de doble ángulo, pero para un coseno cuadrado, que va a ser esta de aquí. Entonces la indicamos. Aquí nos queda la integral del diferencial menos 2, esta la dejamos por el momento igual, y aquí es donde aplicaríamos la identidad, pero ahora para el coseno cuadrado, un medio de esta suma. Entonces nos queda que es un medio de 1 más coseno de 12 teta, porque el doble ángulo de 6 teta es 12 teta. Y entonces, aplicando propiedad de linealidad a este de acá, nos queda que es la integral de 1 medio de teta, el 1 medio lo dejamos fuera, y 1 medio de la integral del coseno de 12 teta. Estas dos integrales las podemos asociar en una sola, entonces nos quedaría 1 más 1 medio, sería 3 medios de la integral del diferencial de teta. Para esta vamos a poder aplicar la integral de coseno de u diferencial de u, aquí es la asociación que mencionaba. Para la segunda hacemos el ajuste, al igual para la tercera hacemos el ajuste del diferencial para poder aplicar coseno de u diferencial de u. Nada más que aquí sería que la u es 6, hacemos el ajuste por el factor, la u sería 6 teta, hacemos el ajuste multiplicando por 6 en el diferencial y un sexto fuera. Y en este caso la u sería 12 teta, por lo que su diferencial es 12 diferencial de teta, y afuera hacemos el ajuste por un doceavo. Lo que nos llevaría entonces que es 1/4 de todo esto ya antiderivado, 3 medios de teta menos 2 sextos es 1/3 de la integral del coseno de u diferencial de u, que es seno de u,
seno de 6 teta, aquí 1/2 por 1/12, nos quedará el 1/24 de, y coseno de u diferencial de u, su integral es seno de u, seno de 12 teta. Y esto es lo que nos quedaría ya como resultado final para este caso. En este caso, ahora como segundo ejemplo, vamos a obtener una integral definida de menos pi medios a pi del coseno de 6, coseno sexto de t sobre 2. Entonces aquí, como lo había mencionado en el ejemplo anterior, me conviene expresarlo como el coseno cuadrado de t sobre 2 elevado al cubo, dado que la potencia 2 multiplicado por la potencia 3 nos estaría dando la potencia 6. Y entonces a esa expresión le aplicamos esta identidad trigonométrica que corresponde al coseno cuadrado, lo que me estaría dando entonces de que el coseno entonces cuadrado sería el 1/2 más por 1 más coseno del doble ángulo. Entonces en este caso el doble ángulo de t sobre 2, el doble sería t. Entonces aplicando la identidad nos queda 1/2 de 1 más coseno de t, todo esto elevado al cubo por esta potencia de aquí. Y entonces aquí está la indicación de lo que estamos sustituyendo, y entonces desarrollaríamos el binomio al cubo multiplicado por el cubo de 1/2, que este es 1/8, lo ponemos aquí afuera, y entonces al desarrollar el binomio, cubo del primero más el triple, etcétera, lo que ya conocemos del desarrollo de un binomio al cubo. Entonces aquí ahora a este segundo término le aplicamos nuevamente la misma identidad trigonométrica por ser una potencia par, le aplicaríamos nuevamente esta, donde el doble del ángulo, como el ángulo es t, el doble sería precisamente 2t. Y entonces nos queda que es 3 por, y al aplicar la identidad trigonométrica, esta de aquí, entonces nos queda que es 1/2 de 1 más coseno de 2t. A esta de acá le vamos a aplicar el método que ya habíamos visto en ejemplos anteriores por ser una potencia impar. Entonces, aquí se observa lo que es la sustitución de la identidad trigonométrica que mencioné, y a esta le aplicamos entonces el procedimiento de potencia impar. Entonces aquí nos queda que es 1 más 3 coseno de t, aquí 1/2 por 3, nos queda 3/2, y 3/2 por coseno de 2t. A este le aplicamos la identidad pitagórica, donde el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, multiplicado por el factor coseno, y aquí está la indicación de lo que estamos aplicando, y entonces al sumar 1 más 3/2 nos queda el 5/2 de 3, y luego más 3 coseno de t. Este lo dejamos ya tal y como está, 3/2 de coseno de 2t, y aquí nos queda 1 por coseno de t menos seno cuadrado del coseno de t. Por linealidad, entonces nos queda que es 5/2 de la integral del diferencial de t. Estas dos las podemos asociar en una sola integral. Entonces nos queda que 3 coseno más coseno, 4 coseno, constante 4 fuera de la integral, coseno de t diferencial de t. 3/2 más 3/2, y esta integral la vamos a poder aplicar con coseno de u diferencial de u, por eso el ajuste de 1/2 y este 2 en el diferencial, coseno de u diferencial de u. Entonces este 3/2 es de este factor constante, y este 1/2 es por el ajuste del diferencial. Y entonces lo que está indicado acá precisamente, y entonces podemos aplicar integrales, en este caso la regla de potencia, donde u sería seno de t, su diferencial derivada de seno es coseno, entonces su diferencial es coseno de t diferencial de t, y podemos aplicar la regla de potencia. Por lo que aquí para este caso pues nos queda que la integral de esto es la variable t, aquí sería de fórmula directa, la integral del coseno de u diferencial de u es seno de u, aquí también, nada más que la u es 2t,
y entonces nos queda seno de 2t por el 3/4 que se genera acá. Y aquí al aplicar la regla de potencia nos queda seno cúbico sobre 3, u cúbica sobre 3, donde u es seno de t. Al ser una integral definida, no le colocamos la constante de antiderivación y procederemos a hacer la evaluación, aplicar el teorema fundamental del cálculo, evaluando en b, que es pi, y evaluación en a, menos f de a, que es menos pi medios. Y aquí observaríamos entonces que el seno de pi lo tenemos que es 0, el seno de 2pi también es 0, el seno de pi también, aquí lo tenemos, el seno de menos pi, al multiplicar estos dos nos queda menos pi, la función seno también es 0. Para el seno de menos pi medios, aquí lo tenemos, esto es menos 1. Y entonces, haciendo la sustitución, todos esos términos se anulan, nada más nos queda 5 medios de pi para todo esto, y aquí nos queda el menos 1/8 de, hacemos este producto, menos 5 pi sobre 4, esto es menos 4, y esto es más 1/3, y este término se anula. Lo que entonces nos genera la simplificación de esta manera, sacando el 1/8 como factor común, y haciendo suma de fracciones, estas dos nos da estas dos nos queda esto, o en su defecto, para poderlo expresar en una sola fracción, sacamos el mínimo común múltiplo y nos queda esto como resultado final, el valor para esta integral definida. Pasamos a otro ejemplo. Aquí en este caso vamos a ver como tercer ejemplo también potencias pares, también es una integral definida, pero en esta ocasión es un producto con potencias pares. Aquí tenemos dos opciones, ya sea que sustituyamos este seno cuadrado aplicando esta identidad y el coseno cuadrado aplicando esta identidad, o lo podemos asociar por tener la misma potencia en una sola, y entonces poder aplicar esta otra identidad, el producto de seno de un ángulo por el coseno del mismo ángulo, todo esto elevado al cuadrado. Y entonces, aplicando esa identidad que está ahí señalada, nos produce precisamente que es un medio del seno del doble ángulo. El doble de x sobre 6 es x sobre 3, y esto elevado al cuadrado. Aplicando propiedades de potencias, pues nos queda el cuadrado de un medio, lo sacamos como factor constante, y la integral del seno cuadrado del ángulo. Ahora aquí a este seno cuadrado, por seguir siendo potencia par, ahora le aplicamos esta otra identidad, como aquí, bueno, aquí es primero el desarrollo, y luego le aplicamos la identidad correspondiente a esto. Entonces el 1/2 me produce un cuarto, y este queda seno al cuadrado, y a este le aplicamos esta identidad, y lo que entonces nos genera al aplicar la identidad, el doble del ángulo, el doble de pi de x sobre 3 es 2x sobre 3. Aplicamos propiedad de linealidad, entonces nos queda aquí 1/2 por 1/4 es el 1/8 de la integral de dx menos la integral del coseno de 2x sobre 3 diferencial. Para poder integrar esta será directa, para poder integrar esta necesitamos hacer el ajuste, que va a ser entonces el factor 2/3, porque la derivada de esto es 2/3, que multiplicará al diferencial, y entonces afuera ajustamos por su inverso multiplicativo de 2/3, que es 3/2. ¿Sí? Y entonces por linealidad nos queda esta expresión, y a la integral de esto pues es x, y esto sería la integral del coseno de u diferencial de u, que es el seno de u, multiplicado por este menos 3/2. Evaluado de 0 a pi, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, 1/8 de la evaluación en pi, son estas expresiones, menos 1/8 de la evaluación en 0. Y entonces al momento de calcular
el valor correspondiente para el ángulo de 2 pi-tercios, que corresponde a 120 grados. Entonces observaríamos que esos 120 grados generan el ángulo de 60 grados de este lado, el complemento a 180. Y los catetos que se forman y la hipotenusa para ese triángulo, que es un triángulo importante, ya conocido, el cateto horizontal es 1, el cateto opuesto, el vertical, es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Y entonces tendríamos que la función seno, que es cateto opuesto sobre adyacente, cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces nos queda que es raíz de 3 sobre 2. Esto es positivo por estar hacia arriba, aquí deberemos de tener negativo, pero que no nos afecta en este caso afortunadamente, pero de todas maneras al estar a la izquierda debemos de considerar lo que es un desplazamiento negativo. Entonces en este caso es cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Entonces a la hora de sustituir valores, el seno de este ángulo, que corresponde a 120 grados, será el de raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 0 sabemos que es 0. Entonces al simplificar nos queda el pi menos 3 medios de raíz de 3 sobre 2, que corresponde a esto, menos 1/8 de 0 y menos 3 medios de 0. Que entonces todo esto se anula y nada más nos queda esta expresión, 3 medios, que multiplica a la raíz de 3 sobre 2, que nos da 3 raíz de 3 sobre 4, que si lo quisiéramos expresar como una sola fracción, entonces lo podemos expresar de esta manera, sacando el mínimo común múltiplo de 1 y 4, que sería 4, y al sumar las fracciones nos da esta expresión. Y aquí terminaríamos este video.